Bueno, y nos honra con su presencia esta noche el canciller peruano Mario López Chávarri, recientemente nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Embajador, gracias por estar en el programa. Y bueno, el anuncio que hace Carlos Neuhaus, quien usted además ha trabajado de cerca previo a ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores, es alentador, pero quisiéramos saber si comparte usted ese optimismo. En el primer trimestre del año que viene se estaría vacunando ya a peruanos. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. Realmente es un gusto estar en el programa. Y bueno, empecemos con ese primer tema que resulta siendo un tema de interés nacional. Desde el gobierno del presidente Vizcarra, desde la Cancillería, estamos desarrollando todas las acciones conducentes a lograr contar con esa vacuna en el Perú. El acceso a la vacuna nos va a permitir solucionar muchos problemas. Pero en el camino, en ese acceso, estamos negociando tanto a nivel bilateral como multilateral. Y estamos desarrollando un esquema con los gobiernos amigos, con los laboratorios, con algunos fondos, algunos mecanismos multilaterales, multiactor, como llamamos, porque no solamente están los gobiernos, los organismos internacionales y algunas fundaciones internacionales, sino también hay otros actores que están desarrollando estos esquemas para justamente contar con la vacuna. En ese interés peruano no hemos descuidado tampoco el desarrollo que se está dando a la vacuna nacional, esta mejora en la ciencia, en la tecnología peruana alrededor de un proyecto nacional que lo tiene a su cargo la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, en esa gama de posibilidades, el gobierno está actuando y tengan la seguridad que lo estamos haciendo de una manera muy rápida, tratando de conseguir contar con esa vacuna a la brevedad, tan pronto esté la vacuna en el mercado. Son más o menos 10 laboratorios que están ya Sí. en la última etapa, en la fase 3, en que se prueba ya con decenas de miles de personas expuestas a la COVID-19. ¿Con cuántos de estos laboratorios estamos conectados y qué posibilidades de poder tener algún tipo de prioridad para conseguir las vacunas a inicios del próximo año realmente existen? Tenemos negociaciones con 5. Con 5 de 10 con 5 laboratorios. de estos laboratorios. Y realmente con algunos llevamos ya algunos acuerdos preliminares, ¿no? Algunos acuerdos de confidencialidad. O sea, no están en libertad de compartir qué tipo de acuerdos y con qué laboratorios se han hecho. Así es. Y de tal manera, en base a ese tipo de acuerdos, vamos avanzando en una negociación que no solamente tiene que ver con el acceso a la vacuna, sino en algunos casos con la posibilidad de llevar a cabo algunas pruebas clínicas de la vacuna. Creo que veíamos en el anterior reportaje justamente el tema de la posibilidad de que en el Perú tengamos estas pruebas clínicas, que se desarrollen esas pruebas clínicas. Bueno, hemos visto que nuestros vecinos en Brasil ya tienen 9.000 voluntarios. Vemos que hay gente aquí que también quiere contribuir con eso, pero no hemos avanzado mucho más. No sé en qué sentido se puede orientar este trabajo con voluntarios para después tener la posibilidad, como en el caso de Brasil con Sinovac, que nos den prioridades para el traslado de tecnología y que podamos tener acceso a la vacuna antes que otros países. Distingamos esa primera etapa de las pruebas clínicas con algunos laboratorios, de una segunda etapa, digamos, de lo que sería el acceso y la distribución de la vacuna. En esa primera etapa de las pruebas clínicas hemos desarrollado esas negociaciones y realmente nos está yendo bien. ¿Tenemos posibilidad de ofrecer voluntarios a laboratorios para hacer pruebas aquí? No solamente tenemos la posibilidad de ofrecer voluntarios, sino de desarrollar inclusive hasta pruebas simultáneas, con lo cual Perú es un país atractivo para estos laboratorios que ya llevan... Explíquenos más a fondo ese concepto, por favor. Los laboratorios desean realizar esas pruebas en países que tengan una capacidad multiétnica, ¿no? En su población, con un número importante también de casos, ¿no?
COVID-19 O sea, paradójicamente, la crisis que padecemos en la región nos podría favorecer, porque tenemos muchos casos, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se han hecho. A pesar de los esfuerzos, exacto. En este momento sí. Justamente para hacer esas pruebas porque es el caso de Brasil, ¿no? Vimos bueno, sí, una población mucho mayor, ¿no? Que hace que el volumen de personas pues expuestas a la COVID-19 sea, digamos, el primer espacio geopolítico al que buscan los laboratorios, pero también en el Perú podría darse este interés, ¿no? Ese es uno de los elementos que justamente resultan siendo atractivos para los laboratorios. Nosotros lo hemos expuesto, lo hemos señalado, la capacidad multiétnica, la diversidad geográfica en nuestro país. Y en estos 5 laboratorios con los que ya está avanzada la negociación, ¿se van a hacer estas pruebas clínicas? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero sí los laboratorios que acepten, digamos, usar a la población peruana para estas pruebas, el compromiso es que luego podamos tener algún tipo de prioridad, ¿no? En el acceso a las vacunas. Por supuesto, claro que sí. Y esa es parte de la negociación en la que nos encontramos. Es el hecho de... ¿Cuándo se concretarían estas pruebas y cómo se harían? ¿Van a ser también confidenciales? Lo que resulta siendo confidencial es la negociación previa. Luego daremos cuenta al país sobre los resultados de esas negociaciones. Y estoy seguro que entre agosto y septiembre tendremos buenos resultados. ¿Y más o menos cuántos voluntarios tiene que haber esa confianza, esa seguridad de que estamos yendo por buen camino. ¿Cuántos voluntarios más o menos ya calculan ustedes tener? Eso depende de cada laboratorio. Hay laboratorios que en esa etapa, en la fase 3, como se mencionan... Bueno, ok, los laboratorios solicita... 5.000, okay, 3.000. Pero estos ya los tienen ustedes identificados. En el Perú se ha hecho ya un trabajo de evaluación con Estamos haciendo toda esa etapa previa, porque no solamente se requiere... el número de voluntarios, sino también el material, los laboratorios en sí, que se encuentren debidamente dotados. Es decir, toda esa etapa previa a las pruebas clínicas resulta siendo también muy importante. Pero usted nos dice en agosto y septiembre vamos a tener noticias alentadoras. ¿En qué sentido? En los acuerdos. En los acuerdos a que llegaremos con los laboratorios y por supuesto también atrás están los países, ¿no? Estos gobiernos y países amigos con los cuales hemos desarrollado los contactos desde el presidente de la República, desde el presidente Martín Vizcarra, con las conversaciones telefónicas que ha tenido con los diferentes presidentes y mandatarios, y en la línea siguiente, el propio canciller, en mi caso, y mi antecesor, así como otros funcionarios de la administración pública peruana. El caso de la Universidad de Oxford con AstraZeneca es quizás el caso en el que vemos está más avanzado. Así es. El desarrollo de la vacuna. Sí, lo más probable es que sean los primeros en anunciar que ya la tienen lista. No solamente, ¿Con ellos tenemos también una negociación? Sí, también. Pero no solamente estamos buscando los más avanzados, sino también los más seguros. Y creo que eso es importante, ¿no? Es decir, la seguridad que nos pueda dar el hecho de contar con una vacuna que sea adecuada para la población. En ese sentido, países que no son transparentes en sus manejos como China y Rusia, ¿son observados con distancia por el Perú en el momento de tener estos criterios de seguridad? No estamos, estamos trabajando con todas las posibilidades. Buscando siempre la seguridad y teniendo en cuenta los resultados de las fases anteriores, los protocolos seguidos, la información que nos puedan dar, etc. No se descarta ninguna opción ahorita. Así es. Perfecto. Bueno, yo sé que usted es un diplomático de carrera, imagino que podría hacer una declaración en ese sentido, pero sí hay desconfianza quizás de algunos países en cuanto a la transparencia y mucho miedo, ¿no?, de la población de ponerse la vacuna. Quisiera aprovechar también para que usted pueda explicar a nuestros televidentes los pormenores de lo que significan estas pruebas y finalmente lo que va a ser ya poder ponerle vacunas a nuestra población, porque hay incluso hasta fantasías respecto de la vacuna que por supuesto hay que esclarecer, nunca está de más.
No, yo lo mencionaba hace un momento, hay esta estrategia ya adoptada del gobierno central respecto a las vacunas. La Cancillería está liderando este grupo multisectorial, donde participa naturalmente el Ministerio de Salud, donde está presente el Ministerio de Economía y Finanzas, donde encontramos a Concitec, al INS, que es el Instituto Nacional de Salud, y también el sector académico representado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero no solamente estamos abocados todos estos sectores públicos, también contamos con el sector privado, importantísimo, ¿no?, para el apoyo que requerimos en el tema vacunas. O sea, cuando la vacuna llegue va a ser segura. Y el Comando Vacuna está brindándonos ese apoyo. Perfecto. Con todos estamos trabajando de una manera segura, ¿no?, para contar lo antes posible en el momento en que la vacuna esté disponible. Cuando la vacuna llegue hay que ponérsela. Y Perú sea el primero en la fila.